Hola, ¿cómo está? Hoy quisiera repasar brevemente el informe Estado de la Nación para poder identificar los problemas, pero también por dónde podrían estar las soluciones que aquejan a nuestro país. El informe nos recuerda lo que éramos en los años 90, un país agroexportador con una mayoría de la población viviendo en zona rural. También teníamos algo de manufactura. El informe nos cuenta cómo hacia los últimos años nos hemos convertido en un país donde hay más servicios. La población ahora es mucho más urbana. Sin embargo, el porcentaje de personas que ganan un salario mínimo o menos es muy alto. Eso ha significado que las clases medias, como ustedes lo ven aquí, estén más empobrecidas. El otro día hablaba con mi prima y me decía que antes uno podía darse el lujo de ir al supermercado y comprar una bola de queso de aquellas coloradas, decía mi abuela. Ya hoy en día los supermercados ni siquiera las venden. Ahora lo que venden son los gajos. En los últimos 30 años, Costa Rica ha acumulado varias deudas. Deudas estratégicas para mejorar la seguridad social. La primera fue la falta de sostenibilidad financiera del Estado. ¿Eso qué significa? Que no hay suficiente plata para pagar por todo, pese a que se dio una ampliación de derechos de los ciudadanos y obligaciones públicas. Desde el año 2010, lo que se denominó la promesa democrática no tuvo sustento económico, no hubo plata para poder hacerlo. Y tampoco hubo la adaptación del aparato estatal para darle mayor potestad, mayor fortalecimiento, más recursos, hacerlo más eficiente, que articulara mejor entre entidades y agencias. Y por eso es que hoy en día pues ocupamos modernizar el Estado, ocupamos revisar las cargas de trabajo, capacitar a nuestros funcionarios públicos, utilizar los mejores sistemas de gestión que tengamos y avanzar en lo que es la reorganización, si es del caso, para poder atender entonces todas las obligaciones de una buena manera. Las dos deudas hoy se llaman puntos ciegos y eso a lo largo de los 90 no existía porque sí fue posible avanzar. Y el informe dice se pudo avanzar no porque hubo un plan maestro donde se definiera de manera ordenada la secuencia de acciones, sino porque en aquel momento hubieron una serie de encontronazos, de forcejeos que lo hicieron caminar. Pero eso sí nos dice que hoy en día sí deberíamos de sentarnos a poner en blanco y negro el Plan Nacional de Desarrollo del país. En Costa Rica, el Mideplan es quien se encarga de hacer eso y bueno, ya ustedes saben por dónde andamos. Si pasamos a la parte ambiental, nos damos cuenta que si bien es cierto hubo un 57%, o sea, un incremento de cobertura forestal del territorio nacional, hay algunos puntos ciegos, como llama el informe, en las apuestas de las políticas. Y eso es el ordenamiento territorial en primer lugar. El ordenamiento territorial que es el que nos viene a indicar cómo podemos crecer, dónde se puede urbanizar, cuáles zonas son de riesgo de peligro, cuál es la mejor forma de que los desarrollos en conjunto con la vialidad crezcan para poder movilizar a las personas y no caer en este estancamiento que tenemos hoy en día. Piénselo. ¿Cuántas veces va usted a un sitio y no hay estacionamiento? Tiene usted que parquearse haciendo maromas de la calle, brincando por la acera al puro frente en un campito que ni cabe. Eso es falta de ordenamiento territorial. En otros países, cuando usted los visita, hay grandes estacionamientos, hay unas callecitas de acceso paralelas que le evitan a usted todo ese sufrimiento. El otro problema es que la energía eléctrica, desde el punto de vista ambiental, está generándose con combustibles fósiles. La agricultura es intensiva en agroquímicos. Y el manejo de residuos sólidos y residuos líquidos, pero los sólidos hablemos primero. Ustedes han visto en San José cómo tenemos las bolsas de basura desperdigadas por todo lado, no estamos haciendo reciclaje. Si pasamos a la página 34, nos damos cuenta que sí, hay más derechos ciudadanos, hay más obligaciones públicas, pero no fue complementado con fortalecimiento del presupuesto público. Y entonces de ahí, así no se vale, no podemos realmente hacer las cosas. Después del COVID, Costa Rica, la economía empezó a crecer de nuevo como venía creciendo.
Sin embargo, por la regla fiscal y otras cosas, se empezó a pagar deuda y no se le dio la importancia que ocupaba la inversión social pública. Ese sector se vio bastante golpeado y lo que ustedes experimentan hoy es el resultado de eso. Desde el punto de vista económico, las zonas francas son las más dinámicas, pero ellas no pagan impuesto de renta. Entonces no le inyectan recursos al Estado. La actividad definitiva, que son las empresas tradicionales, esas son las que están llevando la carga en sus espaldas con un ambiente más adverso y que hace cada vez más difícil que haya ese dinamismo en el cual la empresa privada crezca para que genere más empleos para la gente. El Ministerio de Hacienda recientemente ha reconocido el debilitamiento de la posición fiscal y ha indicado que hay que hacer una reforma al régimen del impuesto de la renta. Si bien es cierto, hay que reformarlo para que el impuesto se pague anual, se declare anualmente, para no tener que estarlo haciendo mensualmente, también para quitar algunas distorsiones, como ustedes que tienen hipotecas y casas de alquiler y en su casa de alquiler que está hipotecada no puede usar lo que le cuesta la hipoteca, sino que piensan que toda la plata le está entrando y sobre eso le cobran. Ese tipo de distorsiones hay que eliminar. Aunque hagamos maravillas y subamos los escalones y logremos que la gente quiera pagar más, aún así el 40% de deuda que no recoge el Ministerio de Hacienda no se va a poder cubrir con simples impuestos. Además de que la carga tributaria nadie quiere pagar más impuestos. Aquí entonces discrepamos. Ocupamos generar mejores mecanismos. Fortalecer por un lado concesiones para que todo lo que es infraestructura y servicios que sean concesionables lo podamos hacer, pero eso significa los que son rentables. Y por otro lado, pues entonces para poder pagar por lo que no es rentable, ocupamos usar los recursos naturales del país, los recursos energéticos, ocupamos utilizar los terrenos del Estado, ocupamos avanzar en los negocios estratégicos como el canal seco, el uso de las islas para desarrollos inmobiliarios de las costas, etcétera. Página 40 nos damos cuenta de una fotografía que ya todos conocen, cortes del servicio de agua. Y esto es absurdo porque la IA genera 8, 10, 15 millones de dólares al año, dependiendo del año que uno mire, de ganancias. Y además tiene 800 millones que no se están ejecutando. Ahí es un simple problema de ejecución, de ponerse las pilas y de organizar la orquesta para que empiece a tocar una buena canción. Cuando vemos, perdón, el sector salud, nos damos cuenta que la población se ha envejecido más y eso significa que requiere de esos servicios de manera adecuada. Sin embargo, hay una gran discrepancia entre el servicio de salud en zona urbana y en zona rural. Eso ni para qué mencionar de lo que uno dura esperando para que le den cita y para que lo atiendan. Lo cual, bueno, de ahí, si pagamos todos por eso, esperaríamos un servicio de buena calidad. Ahí hay que entrar a hacer una reorganización, un fortalecimiento, hay que meter los recursos necesarios y hay que realmente alinear ese aparato de la Caja del Seguro Social para que siga siendo el orgullo de nosotros, de nuestro país. El reporte habla del sistema político y lo único que voy a hacer es leer la parte donde dicen está enfrascado en un conflicto entre poderes y eso no sirve porque entonces se obstruye cualquier avance, cualquier intento de diálogo, cualquier forma de intentar mover las cosas. Finalmente, el informe nos habla de la parte del crimen y en la parte del crimen que sí es muy preocupante y ha crecido, nos habla del crimen organizado, ese crimen que es una grave amenaza pero es un crimen que ustedes ven, los homicidios, los asaltos, los sicariatos, etcétera, pero tiene muchas dimensiones. Por una parte, tiene una serie de negocios ilegales que no son solo las drogas, loterías ilegales, importación ilegal de cigarrillos, de alcohol, juegos de azar, tiene toda una serie de cosas y el lavado de dinero que se hace, por supuesto, también. Por otro lado, tiene el componente social hay 30 municipios en Costa Rica donde las condiciones de empleo son muy malas, las condiciones de pobreza son muy altas y ahí tenemos que ir a atacar eso pues de manera inmediata. Ahí los pueden ver ustedes en el mapa, por cierto, los que están en color rojo. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar la violencia que está sufriendo el país? Bueno, tenemos que fortalecer las instituciones, tenemos que dedicarle más recursos, tenemos que darles mejor equipamiento,
tenemos que darles mejor tecnología, tenemos que darles mejor capacidad logística, tenemos que darle más vehículos, más personal, mejor pagado. Tenemos que organizarlos, y esta es la parte clave, de una manera tal que orquestemos los esfuerzos de los diferentes cuerpos policiales, policía fiscal, guardacostas, aviación civil, migración, todos, la dirección de inteligencia. Todos ellos tienen que ir bajo un ministerio del interior que los organice y que vaya atacando todos los negocios ilegales del crimen organizado para debilitarlo por un lado y por otro lado para poder avanzar nosotros en lo que es el ataque inmediato de pobreza en todos estos cantones con medidas que vayan directo a garantizar que no puedan seducir a nuestros muchachos de las escuelas hacia la criminalidad. El informe obviamente tiene 350 páginas aproximadamente y esto es un resumen de muy alto nivel. Costa Rica requiere que empecemos ya a trabajar en esas soluciones y por eso yo todos los días intentaré venir con un mensaje en el cual vamos a analizar y a reflexionar para que ustedes puedan irse dando cuenta que sí tenemos las ideas, sí tenemos las propuestas, sabemos lo que hay que ir a hacer y ocupamos su apoyo. Muchas gracias.